Estamos a un paso de las PASO. Una semana y ahí los argentinos tomando una definición. En cada elección se dirá, no es una definición más, es una definición de, algunos hablan de vida o muerte, otros hablan de vida, otros hablan de historia, otros hablan de muchas cosas. Cada uno le coloca el título que quiere. Pero lo real y cierto es que a esta altura de las circunstancias y frente al fenómeno de una fuerza política encabezada por Mauricio Macri, comenzando con las presidencias de Boca Juniors, la ciudad de Buenos Aires y luego la República, es un caso que merece ser analizado en una dirección determinada y sobre todo la edad de los protagonistas. Esto es importante. Gobierno que no admite mayores de 60, les dicen, y por ahí hay algo de cierto. Ellos son sub 60, pero se enfrentan a una fuerza política muy tradicional, con mucha historia y con muchas vicisitudes, y también muy dividida. Esta es la cosa central de estos tiempos. Casi semanalmente, en los diarios, escriben cientistas políticos, historiadores, gente que se dedica a observar el panorama del país. Y nos van dando ideas. Entre ellos, Alejandro Poli Gonzalvo, que es contador público, pero le gusta también que lo mencionemos como historiador, que lo es, y miembro del Club Político Argentino. Poli Gonzalvo, en las últimas horas, ha hecho un análisis fantástico en el diario La Nación, tomando la trayectoria justamente de Macri, desde que comienza en la arena política hasta este momento y la proyección hacia el futuro. Porque acá el gran interrogante es si en el 2019 esta fuerza política que está conectada con radicales y con otros más va a continuar o se puede desmembrar. Pero yo, antes de presentarles nuevamente a nuestro invitado, quiero recordarle algo a ustedes que escucho con alguna frecuencia en algunos comentaristas deportivos que han seguido la trayectoria de Macri desde que comenzó en Boca. Esos comentaristas deportivos saben lo que dicen, que Macri siempre ha tenido una suerte, lo expresan de otra manera, yo no lo hago, ha tenido una suerte de esas que ustedes saben cómo lo denominamos los argentinos. Estamos ante alguien que alguien dirá de suerte, sí, ha tenido sus altibajos, pero la suerte lo acompaña. Y enfrente una fuerza política que tiene ya mucho tiempo. Poli Gonzalvo, muchas gracias por estar acá. No, al contrario, un placer. Y la nota que yo hago referencia era para introducirlo, pero usted ve este momento como algo muy distinto a lo de los últimos 10 años, 20 años, sobre todo porque va a haber una parte del electorado, que a lo mejor no son los que ven este programa, sino este programa lo ve gente mayor, que son los que de alguna manera pueden estar volcando todo esto, los mayores y los más jóvenes. Los mayores si van y votan, y los más jóvenes en donde se ubiquen, ¿no? Yo lo veo definitivamente como un momento diferente de los anteriores del país, que es continuidad de lo que pasó en el 2015. Me tomo un minuto para contarle mi visión, que está en, paso un aviso parroquial, mi último libro se llama Usted me habló del libro. Las trayectorias argentinas. Para resumirlo, yo analizo la historia argentina hasta el 2015 en 4 grandes trayectorias. Esas trayectorias, cada una tiene una cosmovisión de época, y lo que tiene es que cuando cambia la trayectoria hay una nueva coalición hegemónica de poder económico, social y político que es la que hace el cambio de la trayectoria. Y lo pongo en algunos ejemplos. En 1853 se inicia la trayectoria liberal, que es la primera gran trayectoria del país, donde el grupo de la Generación del 37, Urquiza y demás, derrotan a la patria rosista, sí. todo lo que inician una trayectoria que llamo liberal, que dura hasta 1916. Es lo que da origen a la Constitución. Exactamente. Y a todo el país moderno, sí. La inserción en el mundo, el gran crecimiento hasta argentino. Los primeros años del siglo XIX. Claro.
con la llegada de Irigoyen al poder y de todos los movimientos que hay en Europa y demás, se inicia la trayectoria, en mi opinión, que llamo nacionalista, donde justamente la nueva coalición de poder que encabeza Irigoyen derrota a la vieja coalición conservadora liberal. Eso dura hasta Perón, hasta 1945, donde de vuelta un nuevo componente social hegemónico, donde participan sindicatos, pero también empresarios, viejos políticos radicales que mutan. Conservadores también. Conservadores populares y demás, inicia la trayectoria que llamo populista, que dura hasta la democracia, en 1983. Y en el 83, una nueva coalición decide iniciar la trayectoria democrática, que es la cuarta gran trayectoria del país, que en mi opinión dura hasta el 2015. Cada trayectoria conserva en su seno vestigios de la anterior, o sea, siempre hubo corrientes subterráneas liberales muy fuertes, sigue habiendo en la democracia corrientes populistas, o sea, pero lo que predomina es esa visión general que es la democracia. Usted diría que, para poner claro, ¿usted diría que el radicalismo también tuvo una corriente populista? Totalmente. Por eso totalmente. es conveniente recordarla, ¿no? Por eso, son trayectorias subterráneas, pero por arriba de eso está la principal, que es la que predomina. Que fue la democracia. Bajo el paraguas de democracia hubo problemas de todo tipo, pero lo único que no se discutió ahora y no se discute la democracia. Yo creo que en el 2015 se inició, y lo escribí yo esto en el libro antes de que ganara Macri, lo que yo llamo la trayectoria institucional, que tiene que ver con la República y demás. Una nueva hegemonía política, una nueva coalición social y política y económica encabezada por Macri, pero que representa un partido nuevo que tiene componentes radicales, tiene componentes peronistas y de otro tipo, y gente joven y demás, en mi opinión inició una nueva trayectoria destinada a durar muchos años. Obviamente esto se va a probar ahora, porque esto es acompañado por la sociedad, no es solamente el político, es la sociedad la que cambia y avala estas trayectorias. Las aspiraciones que tiene la sociedad. Claro, las trayectorias históricas que yo defiendo se basan en la teoría de Ortega y Gasset, que yo soy un gran admirador, y de Julián Marías, donde de alguna manera una trayectoria es una suma de ciertos recursos que hay en una persona o en un país. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, un río para alguien que se escapa es una dificultad, pero para alguien que tiene sed es una facilidad. Depende del proyecto futuro que tiene esa persona o ese país, que esas posibilidades, esos recursos se transforman en trayectorias. Julián Marías tiene un libro excelente que analiza la historia de España bajo esta perspectiva que se llama España Inteligible. Y también nos reta a nosotros y nos tira de las orejas, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo que dentro de lo que era la suma de la cosmovisión de la globalización, que requería que un grupo de la sociedad argentina muy importante se sume a ese grupo y lidere esa nueva trayectoria, de lo cual son ejemplos las grandes compañías argentinas que hoy son líderes en servicios y en conocimiento, ya no en lo que era la parte más tradicional. O sea, hoy Mercado Libre... por eso, no solamente la industrial. No, es que hoy Mercado hemos Libre superado. Tiene una cotización en Estados Unidos de 32.000 millones de dólares. Eso significa algo, eso es conocimiento. YPF vale 6.000 millones de dólares. Hay conocimiento. Eso no se sabe, pero Globan, hay un montón de compañías nuevas que hablan de esto que la Argentina está buscando, y bueno, que el acuerdo Mercosur-Unión Europea, en mi opinión, viene a consolidar o dar la posibilidad de que se consolide esta trayectoria. Porque esta es una trayectoria donde la Argentina va a dejar de ser un país tan cerrado, tan autista, y va a empezar a abrirse al mundo y a las posibilidades que el mundo le da. Porque los que están a los costados nuestros, como Chile, Perú y compañía, ya se vienen abriendo hace rato. Ya lo han hecho. Saquemos lo de Chile, que es un ejemplo excepcional, con todos los convenios que contiene, pero además Perú, Colombia, todos se siguen abriendo. Totalmente. Y por eso que esta nueva coalición va a derrotar a la vieja hegemonía. Porque ¿qué pasó? Irigoyen derrotó a los conservadores, Perón derrotó a los radicales. Alfonsín derrotó al poder militar y, en cierta forma, todo lo que había pasado antes. Bueno, alguien tenía que derrotar al peronismo alguna vez en Argentina, que fue la gran fuerza hegemónica de la democracia. Eso pasó en el 2015 y, si esto es verdad, se debería volver a dar ahora. Con una nueva fuerza política. Claro. Esto va más allá de los resultados y de todas las presunciones que tenemos en este momento, por lo que dicen los que están estudiando las encuestas. Ahora hay que ver el estado de la población. Usted habla desde el punto de vista de los valores de la República. Pero usted sabe que a usted le contestaría mucha gente, ¿y la heladera cómo está? ¿Entiende la frase que quiero decir? Está mal.
obviamente está mal, la situación económica no es fácil para mucha gente inclusive que votó a Macri. Yo escribí un artículo que hace poco tiempo en La Nación también, que se llamaba Los decepcionados de Macri, que bueno, que son la gente que realmente apostó y creyó y se ilusionó. Lo que pasa es que, claro, cambiar un país y cambiar los problemas de arrastre que hay en el país, que no son solamente los que dejó Cristina, que eran muy graves, sino de décadas, la cultura de décadas de una cultura muy encerrada, muy poco competitiva, muy prebendaria, donde participaban todos los sectores de la sociedad. Esto no es una cuestión de un grupo social, todos los argentinos en general nos acostumbramos a trabajar en ese modelo, pero porque también no tenemos muchas opciones. En la medida que se cambian las reglas de juego, el argentino rápidamente se adapta y saca a lucir toda su creatividad. Ahora, lo notable es que acá estamos pensando en la elección, pero ninguno sabemos cuáles son los proyectos a futuro que va a llevar uno u otro. El está actualmente dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es hacerlo más rápido y mejorar lo que hice. Y la gente le dice, no, pero la heladera está mal y el camino no es cierto. Y el otro dice, no, acá no se hizo nada. Y lo que hice yo, tenía la heladera llena y había comida en la mesa todos los días. Es decir, faltan ideas centrales acá para debatir. ¿O usted cree que después de las PASO comenzarán los debates? ¿Qué piensa usted? No, yo no espero nada de los debates presidenciales, lamentablemente. No digo presidente, podrían ser a otros niveles, ¿no? No espero demasiado discusión de ideas. Las elecciones están jugando en otro terreno. Por colores nada más. No es lo ideal. Sí creo que, digamos, si uno dice si hay un plan concreto, probablemente no sepamos bien cuáles son esos planes. Yo creo que el gobierno actual tiene algunas grandes directrices que quiere llevar adelante, algunas que las ha demostrado, porque la reinserción en el mundo... Pero las va a tener que ir explicando cada vez mejor, ¿eh? Claro, esas son grandes ideas para un grupo reducido de gente, para lo que se llama el círculo rojo, la gente que pueda... Y tiene que demostrar con la gente del mundo productivo que realmente podemos unirnos a la comunidad europea, ¿no? Sí, bueno, eso es una gran guía ordenadora. O sea, yo creo que Argentina a veces necesita que nos pongan ese tipo de presión o ese tipo de necesidad de realmente hacer las cosas bien, porque si no nos va a ir muy mal. Ahora, la otra fuerza política está nada más que en la voz del candidato a presidente, porque la candidata a vicepresidente, cada vez que hace alguna frase, la gente se burla por las expresiones que ella usa. Ella se divierte en última instancia. ¿Por qué? Porque ella está hablando para su público, ¿no? Es lo que hace es el circo de hablar para... Y la gente se le ríe, porque decir las palabritas esas mágicas que dijo el otro día es para causar gracia en el país. Ahora, este país tiene de alguna manera que encontrar que sectores sociales debatan en público qué país queremos. Bueno, o si no vamos a llegar a la primera y a la segunda, Álvaro Tassi. No, yo le acabo de decir, no soy muy optimista. Por ejemplo, en el club político permanentemente vienen invitados en reuniones importantes. Hace poco hubo una mesa excelente, que además trascendió, que no es normal, en la que estuvieron Mario Negri, Rogelio Frigerio y Miguel Pichetto, que se había sido convocado antes de que supiéramos lo que iba a pasar, con lo cual... A Pichetto lo veían del otro lado. Claro, con lo cual fue bastante interesante. Y uno escuchaba a esas tres personas que tienen muy importantes en esta coalición, por lo que representa cada uno, y claramente volvió la política, o está intentando volver la política al gobierno, que fue un poco lo que le faltó en todo este periodo. Me parece que este gobierno creyó que por lo que representaba y por los valores que defendía, con eso iba a haber una luz de inversiones y se iban a agarrar todos los problemas solos. Pero negociaron, y fue un poco ingenuo negociaron bien en el Parlamento. Ahí hubo una prueba fantástica. El primer año, con el impulso que le dio el triunfo electoral, avanzaron mucho. Después... Y eso fue todo político, sí, manejado con muñeca política. Lo que pasa es que el déficit fiscal que tenía Argentina cuando asumió Macri realmente era fenomenal. El atraso de tarifas era fenomenal. O sea, son datos objetivos, ¿no? A mí me gusta la economía. La situación de precios relativos que habían dejado era fenomenal. Corregir esas distorsiones y querer bajar impuestos y hacer todo junto era como demasiado optimista y demasiado difícil de hacer en poco tiempo. Y sin embargo le dijeron que fue lento. Un minutito que tenemos que hacer un corte por la publicidad política. Director, usted. Y ahí terminábamos diciendo,
pareciera que el gobierno tendría que haber dicho algo, no lo dijo, no sabemos, creemos que se arrepintió de no haber dicho todo, pero era por aquello de que no quería sembrar gran incertidumbre e inseguridad. Esos fueron los pensamientos. Sí, ¿no? que lo que pasa es que era un gobierno. La gente, yo por mi gusto por la historia, trato de pensar las cosas como se veían en ese momento, porque con el diario de hoy uno todo ve es fenómeno. más fácil. Este era un gobierno que arrancaba con la debilidad parlamentaria más grande desde la primera presidencia de Irigoyen, en cuanto a manejo del Parlamento. Casi sin gobernadores, con diputados y senadores chicos, claro, con una idea de que había que probar a todo el mundo que podían gobernar y que un partido peronista con el peronismo en contra podía gobernar, con el kirchnerismo en contra, ni siquiera con el peronismo, que había sido derrotado y que estaba con la sangre en el ojo. Entonces yo creo, y además había que levantar un cepo, había que levantar un default, todas medidas que vistas en perspectiva salieron muy bien, pero que cuando había que tomar la decisión, y me consta que hubo debates en el gobierno si se podía hacer tan rápido como se hizo algunas cosas, y fue Macri personalmente que tomó la decisión de hacerlas. Hubo cosas que se hicieron muy rápidas. Ahora, el 1.000.000 de empleados públicos adicionales que entró en el kirchnerismo, el derroche de recursos, y son datos objetivos que se gastaron en toda esa década de la supersoja y todo lo que pasó. Todo eso, esa oportunidad histórica que se perdió, que fue una oportunidad tan grande como la del primer peronismo después de la Segunda Guerra Mundial, o cuando Argentina fue realmente grande en la época del Cañón del Mundo. Fueron los tres grandes momentos donde hubo términos de intercambio muy favorables. Todo eso se perdió, pero obviamente la gente había consumido y había tenido un nivel de vida mejor, porque es indudable que los recursos esos se usaron para eso. Entonces, todo eso, hacerlo rápido, no parecía posible un shock. Yo creo que los que proponían que se hiciera un shock en ese momento nunca estuvieron, lo dicen desde la tribuna. No, el que tiene que poner la firma es el que lo tiene que pensar muchas veces. Ahora, aún así, creo que después se entusiasmaron con que el gradualismo funcionaba y se durmieron en los laureles. Ahora, ¿no? usted ha hecho una diferencia recién entre peronismo y kirchnerismo. Y esto no lleva la intención de ofender a nadie. Pero pareciera que hay una pequeña diferencia entre lo aspirado, lo que aspiracionalmente quiere el kirchnerismo, a lo que quiere el peronista tradicional. Pongamos el caso del vicepresidente de Macri actualmente. Son dos fenómenos. ¿Cómo lo definiría usted? Hay un histórico y hay uno nuevo. El peronismo en toda su vida, mientras fue con Perón vivo fue muy difícil, siempre intentó tener un ala más renovadora y un poco más moderada y democrática, si usted quiere. Hay muchas figuras que en la historia del peronismo intentaron eso, la última fue Cafiero. Y yo creo que lo que demuestra el grupo que rodea a Pichetto quiere volver a esa, lo dijeron además en el grupo político, quieren volver a esa idea de un peronismo que se organice como partido, que sea un poco más republicano. Es más, que no dependa solamente de una cabeza. El propio gobierno dice que está dispuesto a ayudarlo para que eso pase, porque tenemos que tener dos fuerzas que permitan una alternancia lógica, donde no sea todo blanco o negro, donde las cosas puedan tener una continuidad. Bueno, pero también y el kirchnerismo es otra cosa. Pero el gobierno también va a tener que dar un ejemplo, que para elegir su gente va a tener que movilizarse como partido político. También los dos tienen que dar un ejemplo. Totalmente. No, es totalmente. Bueno, las viejas prácticas de la política argentina también se reproducen. Sí. Por eso Macri pudo ganar. O sea, si no hubiera peleado alguna de esas viejas prácticas, tampoco hubiera podido ganar. Pero yo creo que el país necesita tener un sistema político mucho más moderno, más estable, más permanente, y el peronismo es el candidato a lograrlo, porque el radicalismo, de alguna manera, que era el otro partido tradicional, quedó subsumido en la Alianza Cambiemos. Usted sabe que todavía existe la esperanza en la próxima semana de que el Parlamento se reúna y trate un proyecto que tiene que ver sobre la ficha limpia parecida a la de Brasil. A mí me sorprende que todavía, horas antes de eso, se esté con la esperanza de que se va a poder votar una ley de esta naturaleza. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que es imposible, lamentablemente. Lo cual no digo las comisiones podrán sería deseable. Yo creo que son todas reformas de segunda generación que vienen para el próximo periodo. Este gobierno hizo algunas reformas. Por ejemplo, nadie valora lo que hizo María Eugenia Vidal de lograr una ley para impedir la reelección indefinida de los intendentes del Gran Buenos Aires. Eso es una revolución política en la provincia de Buenos Aires. Es el último periodo que todos estos figurones que hemos visto, algunos ya se fueron porque perdieron, pero
otros que siguen estando ahí se van a tener que ir. Yo vi el otro día, porque ya no tiene más reelección. vi un intendente que la destrozaba a María Eugenia Vidal y no le reconocía ningún mérito. Y lo notable fue que la gente de él en el Parlamento Provincial había votado exactamente por esa ley. No, me pareció muy extraño, ¿no? Pero hablo de ese intendente como puede haber en otro lado gente que también tiene unas contradicciones que son enormes. Yo creo que yo escribí otro artículo, perdón por la propaganda, pero que se No, llamaba La grieta continúa y es necesaria. Yo creo que la verdad que la única manera de que el kirchnerismo termine de licuarse es derrotándolo nuevamente en las urnas y que el peronismo pase a ser el partido realmente que fue siempre y que tenga una visión un poquito más moderna. Muchos políticos kirchneristas hoy tienen una visión muy anacrónica, muy antigua, sin entrar a discutir los fanáticos, ¿no? Pero aún los que realmente creen en algunas de las ideas que define el kirchnerismo, me parece que es una visión que ha probado que no funciona en el mundo. Y ahora voy a hacer la pregunta por el millón, como traete por televisión. Sí. El radicalismo, su futuro. Yo creo que el radicalismo no tiene por ahora mucho más futuro que seguir formando parte de la coalición. ¿No se desprenderá y volverá por su camino? No lo veo para nada. No lo veo para nada. Tuvieron ahora una convención muy importante, todos se quejaban y la gran mayoría votaron por seguir. Creo que el radicalismo tenía un problema que políticamente era más moderado, pero económicamente tenía ideas muy parecidas al populismo. Ahora hay una corriente radical que también se dio cuenta de eso. Pero tiene dos cargas, la de Alfonsín, como se fue, y el Claro, helicóptero de la Rúa, pobre, ¿no? Pero bueno, los dos se fueron finalmente. Y los dos se fueron con las dos crisis más grandes de la historia de Argentina, o casi las más grandes. Uno con la hiperinflación, el otro con la crisis del 2001. O sea que quedaron con muy pocos pergaminos para mostrar. Sí pueden hablar obviamente de la importancia. Y ¿no? manejan bien las intendencias. Realmente, a nivel de intendencia, todo el país son a veces un gran ejemplo muy querido por el pueblo. Sí. Esos son un verdadero modelo, ¿no? Yo creo que se está reconfigurando el sistema político que quedó destruido después del 2001. Y yo creo que hay para dos grandes espacios. Lo pudo haber representado Massa, pero Massa cometió el error de volverse a unir con el kirchnerismo y volver a quemarse. Él podía haber sido una figura renovadora del peronismo como Schiaretti, como ahora Pichetto, que se dio cuenta, como Urtubey. Hay otros gobernadores jóvenes que pueden entre todos armar un partido peronista que perfectamente podría gobernar el país, pero con otras ideas un poco más ayornadas. Poli Gonzalo, le agradezco mucho. Mire, el tiempo usted sabe que en la televisión es algo terrible. Muy interesante sus análisis, sus notas y su esfuerzo por tratar de entender cómo consolidar la República. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, señor. Director, muy felices de lo que hemos expuesto hoy entre medio ambiente y este análisis político, social. Nos vemos la semana que viene, donde no podemos hablar de política, pero vamos a hablar de algo importante, siempre importante. Gracias. Hace exactamente 50 años empezaba mi vida universitaria. Me fui a anotar en una universidad que también era muy joven, que recién empezaba acá a muy pocas cuadras, la Universidad de Belgrano. Ahí desarrollé toda mi vida profesional, me gradué, hice mis máster, mis posgrados. La Universidad de Belgrano fue el trampolín de mi vida y seguramente lo va a ser para vos. Nos estamos viendo. Thank you.